En Alpine ya no hay lugar para dudar. Hoy, Franco Colapinto escribe una sola palabra en la pizarra del taller tras la salida de dos mecánicos: claridad. Pero todos saben lo que realmente quiso decir. Esto ahora es mío. Briatore limpió al que se opuso, impuso su piloto y mandó un mensaje brutal: el que no esté con Colapinto, está fuera. La tensión en Alpine alcanza un nuevo pico y esta vez, el que pierde los estribos es Flavio Briatore. Esta mañana, el director deportivo irrumpió en el área técnica visiblemente molesto, tras enterarse de una situación interna que llevaba días creciendo en silencio. Varios mecánicos habrían entorpecido deliberadamente el trabajo alrededor del entorno de Franco Colapinto. Y lo que era un malestar contenido, hoy se transformó en un estallido a puertas cerradas. Todo se desencadenó luego de que uno de los ingenieros de simulación reportara retrasos y errores inexplicables en la preparación del material técnico que debía ser entregado a Colapinto. Al revisar los registros, se detectaron inconsistencias en los protocolos de ajuste, y según fuentes internas, hubo incluso un cambio de componentes sin justificación, algo que encendió las alarmas. Cuando Briatore fue informado, su reacción fue inmediata. Suspendió su agenda, pidió acceso a los datos y bajó directamente al taller principal. Quienes estuvieron presentes afirman que entró con el rostro endurecido y lanzó su primera frase sin rodeos: ¿estamos en un equipo profesional o en un club de boicoteadores amateurs? La sala quedó en absoluto silencio. Técnicos y mecánicos se miraban entre sí, sin saber quién sería señalado. El enojo de Briatore no se dirigió a uno solo, sino al grupo entero. Reclamó lealtad al proyecto, cuestionó la falta de profesionalismo y, sobre todo, advirtió que nadie está por encima de las decisiones del equipo. En sus propias palabras: si no quieren trabajar con Colapinto, hay 100 afuera que lo van a hacer mejor y sin quejarse. El mensaje fue claro: se terminó la tolerancia. Y las consecuencias apenas están comenzando. La bronca de Briatore no solo retumba en los muros del taller, también deja heridas internas que comienzan a abrirse de inmediato. Apenas finaliza su explosiva intervención, el ambiente entre los mecánicos queda cargado de incomodidad. Nadie dice nada en voz alta, pero las miradas cruzadas, los silencios forzados y los gestos contenidos evidencian un equipo fracturado. El mensaje del director fue tan directo, que muchos lo interpretan como una amenaza velada: o te alineas, o te vas. La reacción del grupo es dispar. Algunos, claramente expuestos por la investigación técnica que detectó las irregularidades, bajan la cabeza y se mantienen al margen. Otros, que venían manifestando su rechazo a Colapinto desde hace semanas, sienten que la bronca de Briatore no solo los desautoriza, sino que los deja marcados. Nos están obligando a trabajar con alguien en quien no confiamos, y encima nos gritan como si fuéramos enemigos, comentó uno de los mecánicos más antiguos del equipo, visiblemente molesto. Ese mismo día, el entorno de Colapinto es reorganizado. 2 nuevos técnicos son incorporados a su grupo de trabajo de forma express, y se asigna un ingeniero de enlace exclusivo, para garantizar que ningún detalle técnico se pierda por falta de compromiso. Es la forma diplomática en la que Briatore ejecuta su decisión, sin despedir a nadie, pero dejando claro que va a rodear al argentino con personal de su absoluta confianza. Colapinto, por su parte, fue informado de todo, pero no reaccionó públicamente. Testigos aseguran que continuó con su rutina sin comentarios, aunque se mostró más serio que de costumbre. Al finalizar el día, se limitó a decir en voz baja, mientras revisaba datos en su tablet: me trajeron para esto. Y no voy a frenar ahora. Esa frase, dicha sin levantar la voz, se interpreta como una declaración de firmeza. Pero para muchos en el equipo, también suena como un cierre de puertas al diálogo. El argentino ya no busca integrarse, solo avanzar. Tras la explosión de Briatore, las consecuencias no tardan en materializarse. Antes del mediodía, 2 mecánicos presentan un pedido formal de traslado interno, solicitando ser reasignados a otras áreas que no impliquen contacto directo con el entorno de Colapinto. Aunque no se detalla el motivo específico, los responsables de recursos humanos ya conocen el contexto. No quieren seguir siendo parte de una estructura donde sienten que el piloto tiene trato preferencial y ellos son el chivo expiatorio. La fractura interna comienza a hacerse evidente en pequeñas acciones cotidianas. Conversaciones que antes eran grupales ahora se dividen por afinidades. Técnicos que solían trabajar codo a codo evitan cruzarse en el taller. Incluso en el comedor, se forman mesas separadas, los que se alinean con la nueva línea del equipo, y los que aún no aceptan que el liderazgo ahora tiene nombre y apellido. Pero lo más delicado llega desde fuera. Horas después del estallido de Briatore, un periodista especializado en F1 publica una nota con el siguiente titular: Briatore impone orden en Alpine tras sabotajes contra Colapinto, mecánicos en la mira. La información, claramente filtrada desde dentro del equipo, confirma lo que hasta entonces era solo un rumor. En ella se menciona que al menos 2 técnicos habrían sido desplazados tras retrasos intencionales en entregas clave, y que Briatore blindará al argentino cueste lo que cueste. La nota se viraliza,
Medios europeos comienzan a replicarla. Y el nombre de Alpine vuelve a estar en el centro de la polémica, no por sus avances, sino por su división. En el taller, la reacción al artículo es inmediata. Uno de los mecánicos afectados lo imprime y lo clava con un destornillador en el tablero de avisos, junto con una nota escrita a mano. No es sabotaje. Es dignidad. Ese cartel no dura ni 20 minutos. Un superior lo retira en silencio. Pero el gesto ya quedó registrado. La grieta no se cierra. Se profundiza. Y el incendio que Briatore quiso apagar, solo cambió de forma. Mientras las redes arden con la filtración y los pasillos de Enstone se enfrían por la tensión interna, la dirección de Alpine intenta hacer control de daños. Se convoca una reunión improvisada en la sala de operaciones para contener al personal más afectado. No es una disculpa, tampoco una explicación. Solo una serie de frases huecas repetidas por un directivo intermedio. Es momento de unidad. Estamos todos en el mismo barco. Nadie quiere que se sientan desplazados. Solo estamos reorganizando recursos para optimizar el rendimiento. Pero nadie responde, porque todos saben que ya no se trata de optimizar. Se trata de imponer. Y el rostro de esa imposición se llama Franco Colapinto. Mientras arriba intentan calmar la rebelión, abajo, en el área técnica, Colapinto gana terreno como si nada estuviera ocurriendo. Hoy se lo ve más activo que nunca. Revisa datos, hace preguntas específicas, participa de decisiones que antes ni se le consultaban. Uno de los ingenieros más cercanos lo admite. Franco se mueve como si ya fuera el dueño del box. Incluso algunos técnicos recién incorporados notan la diferencia. Mientras otros pilotos piden cosas con cautela, Colapinto ordena. Exige. Decide. Y lo hace con la seguridad de quien se sabe blindado por el jefe máximo. Uno de los nuevos asistentes, sorprendido por el tono con el que se dirige al equipo, comenta en voz baja. Es joven, pero no tiene nada de tímido. Vino con autoridad de fábrica. Lo que antes eran quejas en voz baja, ahora son pequeñas venganzas pasivas. Un ajuste entregado más tarde. Un cable sin revisar. Una herramienta que se olvidó en el otro banco. Nada grave, pero suficiente para marcar distancia. Para dejar claro que puede haber obediencia, pero ya no hay respeto. Y en medio de ese silencio incómodo, Colapinto se acomoda su mono, sonríe levemente y lanza una frase que descoloca a todos en la bahía técnica. Con que el auto esté listo para mí, el resto es ruido. Una frase dicha con calma, pero que suena como dinamita. La frase de Colapinto, con que el auto esté listo para mí, el resto es ruido. Recorre el taller como un eco incómodo. No fue un grito, ni una provocación directa. Pero en un ambiente ya quebrado, son esas palabras las que terminan de marcar el límite. Varios mecánicos veteranos, con más de 10 años en el equipo, se sienten directamente aludidos. No por el contenido, sino por el tono. Uno de ellos, visiblemente molesto, se lo comenta a su jefe inmediato. Nos están tratando como si fuéramos descartables. Y a ese pibe lo dejaron venir a darnos órdenes sin ganarse el respeto de nadie. El malestar acumulado deriva en una conversación directa con recursos humanos. Dos mecánicos veteranos, conocidos y valorados dentro de la estructura, piden una reunión con la dirección para evaluar su continuidad en el proyecto actual. No amenazan, no se quejan. Solo ponen sobre la mesa una opción que, hasta hace poco, era impensable: irse. Mientras tanto, Flavio Briatore recibe el informe completo. Y su reacción, lejos de ser conciliadora, es aún más dura que la anterior. Según fuentes internas, habría dicho textualmente: si alguien no soporta trabajar con un piloto con personalidad, es que no está preparado para un equipo de verdad. Y remata: los reemplazos se consiguen en horas. Un equipo ganador no depende de mecánicos sensibles. Las palabras de Briatore son una declaración de guerra a la vieja guardia técnica del equipo. Ya no hay lugar para tibiezas. Él está convencido de que Colapinto representa una nueva era, y quien no encaje en esa visión, queda fuera del mapa. En ese mismo instante, se activa un protocolo de reorganización. Técnicos nuevos comienzan a ser convocados. Se revisan tareas, se recortan privilegios internos y se reactiva una política que no se usaba desde hacía años: rotación forzada entre sectores. Traducido: dispersar la resistencia interna. Franco Colapinto, ajeno al temblor estructural que su presencia genera, sigue su día como si nada. Se lo ve en una videollamada con su preparador físico, revisa detalles del asiento y lanza un comentario breve antes de irse. Yo no tengo la culpa de que les moleste hacer bien su trabajo. Esa frase, repetida luego en voz baja entre técnicos, no hace más que confirmar lo que ya todos saben. Colapinto no solo vino a ocupar un asiento, vino a tomar control. La grieta ya no es una tensión disimulada. Es una fractura institucional. Durante la tarde, los primeros movimientos concretos confirman que Briatore va a fondo. Se oficializa la salida de dos mecánicos veteranos, se redistribuyen funciones en el área técnica y se notifica por correo interno la incorporación de nuevo personal.
El mensaje es directo, sin rodeos. Actualización en estructura de soporte técnico a partir de hoy. Cualquier consulta, dirigirse a coordinación. No hay menciones a conflictos, ni agradecimientos públicos. Solo silencio. Silencio administrativo, pero cargado de significado. Dentro del taller, el impacto es total. Varios técnicos que aún no se habían posicionado, ahora sienten que el clima es irreversible. Se habla de una limpieza blanda, donde no se despide a nadie, pero se obliga a moverse, a callar, a adaptarse sin cuestionar. Un joven ingeniero lo dice en voz baja mientras cierra su portátil. Nos están diciendo que Franco es el futuro. Y si eso molesta, el problema sos vos. Lo más inquietante es cómo cambia el trato hacia Colapinto. Técnicos que hasta hace días se mostraban reacios, ahora lo saludan con gestos cortos, casi mecánicos. No por respeto, por temor, por supervivencia. Porque ya entendieron que el piloto argentino no solo tiene el respaldo de Briatore, lo tiene también en la práctica, en el sistema, en las decisiones. Franco se mueve con naturalidad. Habla con uno de los ingenieros nuevos sobre detalles de ergonomía, prueba un nuevo diseño de pedales, y bromea con su fisioterapeuta como si nada hubiese pasado. Pero entre sus gestos, aparece uno que no pasa desapercibido. Antes de salir del edificio, pasa por la zona de herramientas, se detiene frente a una estación vacía, la de uno de los técnicos que se fue, y dice en voz baja, sin mirar a nadie. Uno menos que estorba. Quien lo escucha se queda inmóvil. No responde. Pero esa frase, filtrada minutos después por mensaje interno, corre como fuego por todo el complejo. Ahora ya no hay debate. No hay negociación. Hay un cambio de régimen. Y Franco Colapinto ya no es el nuevo. Es el que manda. Tras una jornada marcada por reestructuraciones, renuncias y silencios tensos, la dirección de Alpine intenta salvar lo que queda de su imagen pública. Desde la oficina de comunicación se prepara una pieza institucional, una serie de fotos y clips donde se ve a Franco Colapinto en actividades dentro del equipo, sonriendo, compartiendo con algunos ingenieros, brindando con café junto a miembros del staff técnico más nuevo. Todo parece armonía. Pero quienes estuvieron allí saben que la escena fue montada. Los presentes fueron seleccionados. Y los que aparecen son los únicos que hoy, por obediencia o necesidad, aceptan compartir espacio con el piloto argentino. El vídeo se publica al anochecer con un texto neutro. Seguimos trabajando juntos, enfocados y comprometidos con el futuro. Orgullosos del equipo que construimos día a día. En redes, la respuesta es mixta. Algunos fanáticos apoyan el avance de Colapinto, pero otros empiezan a sospechar. Varios comentarios cuestionan la repentina unidad y preguntan por los técnicos históricos que hoy ya no aparecen. Un usuario incluso detecta que en el mismo lugar donde se grabó la escena, horas antes había estado uno de los mecánicos despedidos. La narrativa de calma no convence a todos. Y dentro del equipo, mucho menos. Puertas adentro, el vídeo institucional solo genera más resentimiento. Primero nos echan, después nos borran, y ahora nos reemplazan con sonrisas de cartón. Comenta un mecánico en un grupo privado que se filtró minutos después. Las capturas del chat llegan a periodistas especializados. El conflicto, lejos de calmarse, se expone aún más. Colapinto, mientras tanto, no hace declaraciones. Al ver el vídeo terminado en su móvil, solo comenta una frase que, según quien lo escuchó, fue casi un resumen de todo lo vivido. Al que incomoda, lo cambian. Al que rinde, lo muestran. Y se retira del edificio con paso firme, sin mirar a nadie. El mensaje es claro, no importa quién se fue, ni cuántos quedaron molestos. Lo que importa es quién se quedó. Y hoy, Franco se quedó con todo. Cae la noche en Enstone y la calma que busca imponer la directiva de Alpine es apenas un decorado. El equipo no está unido, está reacomodado. Los pasillos del edificio técnico, ahora más silenciosos que nunca, son recorridos por caras nuevas, por ingenieros jóvenes que miran de reojo, con cautela, sabiendo que todo lo que digan puede convertirse en un mensaje equivocado. La estación de trabajo de uno de los mecánicos despedidos permanece vacía. En el banco de herramientas aún hay marcas de uso, pero ya nadie se acerca. Los más veteranos evitan esa zona, como si fuera una señal de advertencia. El equipo que una vez fue familia, ahora es jerarquía y orden. Una estructura vertical donde el que duda, cae. Y el que se impone, manda. En el centro de todo eso, Franco Colapinto. Hoy ya no es el nuevo. Hoy es el eje. El piloto que Briatore eligió, protegió y colocó por encima de la historia del equipo, por encima del consenso y por encima del respeto tradicional. Algunos lo ven como arrogante, otros como necesario. Pero todos coinciden en algo, no lo van a mover. Antes de irse, Franco pasa por el taller ya vacío. Mira el auto. Lo rodea en silencio. Sabe que ese entorno ya no le pertenece a muchos de los que estaban. Pero también sabe que ahora es completamente suyo. Camina hasta una de las pizarras donde suelen apuntarse tareas pendientes. Busca un marcador negro. Y sin mirar a nadie,
Escribe una sola palabra en letras grandes, mayúsculas, firmes. Claridad. Después deja el marcador sobre la mesa, se ajusta la chaqueta, y se va. Sin despedidas, sin disculpas, y sin resistencia.